Hola, esto es Salud es Más, un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar. Y hoy tenemos a un conocido que ha estado ya en este espacio, Antonio Narváez. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a estar con vosotros otra vez. Pues para los que no hayan visto la otra entrevista que hicimos contigo, en la que hablamos de lesiones de manguito rotador y de hombro, les recomendamos que la vean y recordamos que eres jefe de traumatología y medicina deportiva de Vitasanit y hoy vamos a hablar contigo de medicina deportiva y de lesiones de tobillo. Yo quería que empezaras contándonos qué es una unidad de medicina deportiva y qué especialidades y equipamiento tiene. Una unidad de medicina deportiva es una unidad donde hay un enfoque multidisciplinar para el deportista. Muchas veces pensamos que el deportista es deportista de élite y eso no es así. O sea, esta unidad está enfocada al tratamiento desde niños o prevención de lesiones desde niños hasta deportistas de élite. Entonces, ese abordaje multidisciplinar que tiene la unidad de medicina deportiva se compone de médicos del deporte, licenciados en medicina del deporte. Ellos evalúan inicialmente al deportista, le hacen las exploraciones iniciales, ven si puede practicar un deporte determinado o no y en función de eso pues derivan a otras especialidades o proponen programas de entrenamiento específicos para cada deportista. Cuenta con traumatólogos, nosotros tratamos las lesiones deportivas cuando se producen, cardiólogos, que es importante, la evaluación cardiológica es fundamental y es una recomendación del Consejo Superior de Deportes para los deportistas, fundamentalmente de élite, pero sí es bueno hacer una evaluación inicial cardiológica. Contamos con podología, contamos con medicina hiperbárica y subacuática, contamos con nutricionistas, con psicólogos. ¿Psicólogos por qué? Fundamentalmente en el deporte de competición, vale. Cuando hay un tema que es cuando el deportista empieza a no tener los resultados que quiere, comienza con ansiedad, trastornos del sueño. Sí, pero bueno, los psicólogos más enfocados al deporte de competición. Efectivamente, ¿no? Pero también es fundamental o es importante en amateurs que quieren conseguir algún reto determinado en la práctica deportiva que realicen. Entonces, el estado psíquico es fundamental para conseguir retos, ¿no? Entonces, en los deportistas de élite fundamentalmente es importante el apoyo del psicólogo. Que mencionabas lo de la evaluación cardiológica. ¿Una persona que quiere empezar a practicar deporte aficionada debería someterse a algún tipo de evaluación médica y cuál sería la básica? En principio, los niños, con una exploración del médico de deporte, puede determinar si puede haber alguna patología. En caso de sospecharlo, lo deriva al cardiólogo. En amateur, ya de más edad, sí tendríamos que hacer alguna exploración más específica. Tenemos que hacer un electrocardiograma para ver si hay algún problema electrocardiográfico y también una ecografía. La causa más frecuente de accidentes en los campos de deporte en jóvenes son las cardiopatías hipertróficas, el corazón dilatado en cierta medida. Eso se detecta con ecocardiografía fundamentalmente. Y en personas ya de más edad, problemas coronarios. Los problemas coronarios, nosotros tenemos una prueba de esfuerzo con electrocardiograma inalámbrico, con analizador de gases, que puede detectar si hay algún problema coronario durante la realización de esa actividad. ¿Para qué enfermedades es bueno practicar deporte? O si hay alguna para la que no sea bueno. Esa es la pregunta a la inversa. Bueno, para todas las enfermedades. Fundamentalmente, como se activa mucho el sistema cardiovascular para los problemas cardiovasculares, ¿no? Circulación, hipertensión arterial, la obesidad es fundamental, es un problema endémico ahora. Para los problemas de hipercolesterolemia, los triglicéridos altos, colesterol, diabetes, cáncer, o sea, es bueno. Incluso como prevención, no es que vayas a evitar tener esas enfermedades, ¿no? Pero incluso sirve para prevenir determinadas Efectivamente, es preventivo para todas estas enfermedades, para que no aparezcan estas enfermedades. Entonces, si tú tienes un sistema cardiovascular entrenado, tienes los triglicéridos, colesterol bajos
y el azúcar controlado, el riesgo de que tenga un accidente cardiovascular es mucho más bajo que los que no lo tienen así. Y esa práctica deportiva tendríamos que mantenerla pues hasta que somos incluso las personas mayores, ¿no? Para ellos también sería importante. Siempre. La práctica deportiva es buena a todas las edades, siempre con cierto control, seguimiento, evaluaciones, que para eso está en la unidad de medicina deportiva, pero es fundamental, sobre todo para las personas de la tercera edad, fundamental. Me gustaría que nos contaras, hay un concepto que se llama receta deportiva. Explícanos qué es. Receta deportiva es un concepto que se está actualizando mucho, ¿no? Es una prescripción, lo mismo que prescribimos un paracetamol o un antiinflamatorio, el especialista en medicina deportiva o algún sanitario que tenga conocimiento, pues prescribe un tipo de ejercicio adaptado al deportista o al paciente que tiene delante. Entonces, le prescribe, a usted le viene bien la natación, no le viene bien el deporte de impacto, porque tiene usted una artrosis de rodilla o una artrosis en el tobillo y el impacto no le viene bien, pero la bicicleta sí lo puede hacer. Le prescribe cuántas veces lo tiene que hacer a la semana. Es bueno que lo haga 3 veces a la semana, con tanta duración. Le prescribe con qué intensidad tiene que hacerlo. Hoy tenemos dispositivos que nos miden la frecuencia cardíaca. Cuando usted llegue a 120, baje la actividad, y le prescribe unas revisiones y un seguimiento. Es una receta trasladada a la actividad deportiva. Y eso es bueno que lo hagan todos los médicos con los pacientes que acuden a consulta. Incluso los propios médicos de familia también podrían a sus pacientes, ¿no? Efectivamente. De hecho, lo hacen en cierta medida. Recomiendan el deporte y la actividad física, caminar fundamentalmente, es importante para el corazón, y ellos lo hacen, pero se está instaurando cada vez más este tipo de receta deportiva en todos los ámbitos de la sanidad. ¿Cuál es la lesión más frecuente? Vamos a meternos ya en la práctica deportiva. ¿Cuál es la lesión más frecuente en deportistas aficionados? La lesión más frecuente en el deporte es el esguince de tobillo. Fundamentalmente en deportes de contacto, de pivote, de salto, el esguince de tobillo sin duda es la más frecuente. ¿Y cuál es el deporte que genera más lesiones de este tipo en España, también en deportistas aficionados? Lo vemos en la televisión todos los días, el fútbol y el baloncesto son los deportes que más generan esguince de tobillo. Y explícanos un poco qué tipos de esguince de tobillo hay y cómo se tratan. El esguince de tobillo es una lesión de los ligamentos que le dan estabilidad al tobillo. Hay 2 grupos de ligamentos, uno en la parte externa, otro es en la interna, y los de la parte externa, que son 3, son los que más se lesionan. Y en función de la intensidad del impacto o de la lesión, se van lesionando progresivamente, 1, 2 o 3. Y esa es la graduación de los esguinces de tobillo. Grado 1 se lesiona un ligamento, grado 2 se lesionan 2 o parte del tercero y 3 una lesión grave. Entonces, cuando se lesionan los ligamentos, el tobillo tiene cierta inestabilidad y hay que tratarlo porque puede producir problemas a largo plazo. ¿Y cómo se trata? ¿Con reposo? ¿Con una venda? Inicialmente, antes se trataba el esguince de tobillo con una inmovilización. Eso no es, se ha demostrado que no es lo mejor. El esguince de tobillo inicialmente se trata con un reposo relativo, con un vendaje compresivo, frío y el pie un poquito en alto durante 2 o 3 días. Y después fisioterapia fundamentalmente. Ese es el tratamiento más efectivo en el esguince de tobillo. Hay esguince de tobillo donde se rompen los 3 ligamentos y hay alguna lesión del hueso subyacente, entonces hay que tratarlos quirúrgicamente, pero son los menos. La mayoría de los esguinces de tobillo, con tratamiento conservador, se curan. Porque antes incluso en algunos se ponía una escayola. Efectivamente. Durante mucho tiempo ya no se hace. Se ha demostrado que un tratamiento funcional con fisioterapia, con movilización, evitando los movimientos extremos que hacen que esos ligamentos se distiendan, es más efectivo y tiene mejores resultados que la inmovilización inicial. O sea, que sería reposo inicialmente, pero sin inmovilización, efectivamente, y luego ya enseguida fisioterapia. Algún tipo de inmovilización inicial
para evitar movimientos extremos, que no es escayola. Sí, pero son que no... algunas férulas que hay con unos flejes laterales que evitan que el tobillo se mueva de una forma normal, que tenga un movimiento dentro de un rango normal de movimiento. Y así lo que vamos a conseguir es que la recuperación sea más rápida que antes. Efectivamente, mucho más rápida, sí. Porque claro, si hay una inmovilización total, luego que ese tobillo se vuelva a... La inmovilización total, puedes conseguir que los ligamentos cicatricen, pero se atrofia la musculatura, se produce rigidez en la articulación y es más difícil de recuperar a largo plazo. Es mejor hacer un tratamiento funcional. ¿Hay personas que son más propensas a sufrir esguinces que otras? Sí, hay personas que tienen más laxitud de los ligamentos que otras personas. Esas personas que tienen las articulaciones más laxas, que se extienden más, tienen más propensión a tener esguince de tobillo que los que no son así. ¿Y las personas que les pase eso pueden hacer algo para prevenir tener otro esguince de tobillo? Pueden hacerlo. Deporte, pueden potenciar la musculatura. Potenciando la musculatura que hay en el tobillo, ayuda a los ligamentos que lo estabilizan para que ese tobillo sea más estable. Entonces, una buena tratamiento fisioterápico o un buen programa de ejercicios para potenciar la musculatura del tobillo previene los esguinces a largo plazo. Que hay, por ejemplo, pues en una unidad de medicina deportiva o con esa receta deportiva sí se le podrían prescribir determinados ejercicios para tener más fuertes esos músculos y que sea menos propenso, ¿no?, a sufrir la lesión. Efectivamente, haciendo una valoración del paciente y sus características, sus condiciones, vemos si tiene más laxitud o no y en función de eso podemos prescribir unos programas de entrenamiento y de potenciación de esa musculatura que le ayuden a prevenir las lesiones. ¿Hay alguna recomendación así básica que podamos dar para esas personas? Pues no sé, qué tipo de deporte o ejercicios podrían hacer. Alguien que tenga propensión a tener esguinces de tobillo y le guste jugar al fútbol, pues sería bueno que lo complementara con, no sé. Pues sería bueno que lo complementara con un buen programa de potenciación de la musculatura que hay en la pantorrilla. Los músculos de la pantorrilla pasan por el tobillo hacia el pie y esa musculatura potente estabiliza el tobillo, con lo cual es una buena forma de prevenir esguinces a medio y largo plazo. ¿Por qué hay esguinces de tobillo que se convierten en crónicos o que...? Hay un porcentaje de esguinces de tobillo que dan problemas a largo plazo y es porque pueden tener lesiones asociadas. Antes comentábamos que si en un esguince de tobillo en un grado alto puede haber lesiones que acompañen del cartílago o del hueso. Entonces, cuando hay lesiones asociadas de cartílago o hueso, se pueden producir o cronificar el dolor en un esguince de tobillo. Después de una lesión o alguien que tiene un esguince de tobillo, que considera ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, ir a urgencias o dice, no, yo ya sé que hago 48 horas de reposo y que me vendo y luego... ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hay expertos en esguinces de tobillo de repetición que saben lo que tienen que hacer porque ya lo han hecho antes. Lo aconsejable es que consulten con un especialista o con un médico que sepa de esguince de tobillo. Entonces, la mayor parte, el mayor número de esguinces de tobillo se tratan conservadoramente y en casa con una pequeña inmovilización, frío y posteriormente fisioterapia. Entonces, el médico le enviará al fisioterapeuta para que haga el seguimiento hasta su reincorporación a la actividad deportiva o laboral o la actividad que ¿Siempre tenga. hay que hacer fisioterapia después de un esguince, incluso aunque sea uno de grado 1? ¿Es algo recomendable? Es recomendable porque el hecho de que haya habido un esguince, hay cierta laxitud en el tobillo. Y como comentábamos previamente, el hacer fisioterapia, dentro de la fisioterapia está la potenciación de la musculatura que previene los esguinces. Pues ya para terminar, Antonio, me gustaría que nos comentaras, porque yo me he quedado pensando en la receta deportiva, además de caminar, que eso es algo que viene bien a todo el mundo, que recomendaras pues, para personas de mediana edad, sin ninguna patología seria. ¿Cuáles serían los deportes más recomendables? El deporte que le guste. El deporte que le guste practicar. Que le guste practicar tenis, le guste practicar natación. Si es verdad que para practicar deportes que requieren más
estabilidad, pues hay que estar preparado para ponerse para iniciar hay que el estar deporte. en forma para hacer algunos deportes, no es que te pones en forma Claro, que haciéndolos. si no inicia un deporte voy a jugar al pádel, no he hecho deporte en mi vida y me voy al pádel y me voy a lesionar en los 5 primeros minutos. Hay que hacer una preparación previa, hay que hacer un poquito de cardio, hay que potenciar la musculatura, hay que ponerse en forma. Y una vez que estás en forma, lo haces progresivamente o gradualmente. Esa es la forma de iniciarse en actividades deportivas que quiera la persona. Nosotros estamos para ayudar al paciente o al cliente que viene a nuestra consulta para hacer lo que él quiera. Yo quiero hacer buceo, bueno, pues nosotros le ayudamos a hacer buceo y le entrenamos. O yo quiero hacer ciclismo, nosotros le ayudamos para que haga ciclismo. Hay personas que tienen ciertas patologías que no le podemos aconsejar que algunos deportes no son buenos para ellos. Una persona que tiene una artrosis de rodilla con cierto grado avanzado, no le podemos recomendar que haga footing, por ejemplo, impacto, porque se va a deteriorar esa rodilla. Sin embargo, si el paciente decide hacerlo, nosotros le tenemos que ayudar a que lo haga. Sí, a que esté en las mejores condiciones posibles para que la rodilla no sufra, ¿no? Efectivamente. Bueno, Antonio, pues tomamos nota de todos esos consejos y nos ponemos en marcha para hacer deporte. Muchas gracias. Gracias.